presente. Básicamente les voy a preguntar para dar introducción a esta plática sobre el proceso, tanto el proceso de creación y de cómo nace la idea hasta cómo vivieron ustedes el proceso. Entonces, por ahí va a ir un poco la plática. Ya entramos, Yori. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por seguir acompañándonos aquí en las actividades del sexto Festival Internacional Universitario de las Artes Escénicas, FAE UANL 2020, y pues aquí con el gusto de compartir un momento con los representantes de la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás. Tenemos la maestra Alejandra Olvera Rabadán, que es la directora de este espectáculo, ¿sí? Y tenemos algunos miembros del reparto, algunos intérpretes que formaron parte de este proyecto, y pues le damos la bienvenida a Luna Cisneros, a María José Hernández, a Cristian Montes y a Jessica Chávez. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos, para platicar un poquito sobre el proceso que se vivió, ¿no? Y bueno, para empezar, me gustaría por ahí preguntarle a la maestra Alejandra si nos puede compartir un poco del germen de este proyecto, cómo surge la idea. Sabemos que es a raíz y en razón de toda esta contingencia que hemos vivido y de este encierro y de estas nuevas metodologías de creación, pero me gustaría saber de dónde surge la idea de realizar este proyecto y de realizarlo de esta manera y con esta temática de los animales. Maestra Alejandra. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Pues el proyecto inició porque estábamos en una clase, estábamos trabajando con improvisación de contacto y justo llegó la pandemia. Entonces, eso es algo que no se puede hacer por Zoom, no se puede hacer por lo virtual. Y entonces nos empezamos a plantear, bueno, ¿cómo podemos pensar esta cuestión del vínculo, que es una de las cosas que se trabajan en improvisación de contacto, y cómo también pensamos nuestro estar en el mundo, ¿no? Entonces, a partir de estas preguntas, de estas inquietudes que nos planteaba la situación, pues empezamos a trabajar con ciertas actividades y decidimos que con todas ellas podíamos construir una videodanza que expresara, ¿no?, nuestras reflexiones, nuestras vivencias desde la improvisación a partir de esta temática, ¿no? Entonces, varias actividades, 4 en particular que queríamos compartir con ustedes, digamos, del proceso de creación de esta obra. Y entonces, pues Luna nos va a presentar una de ellas, que fue un croquis. Creo que Luna, ahí estás, Luna. ¿Nos comentas? Ahí está, sí. Les platico sobre la primera actividad de este proyecto que de verdad nos hizo que nos alejáramos un poco de toda nuestra vida. Bueno, la primera era realizar un croquis de un día en nuestra casa, que es donde la cuarentena nos encerró, nos detuvo, nos tuvo que dejar ahí por un buen rato, representando nuestra casa como un plano y con una línea que diferente color se tenía que diferenciar ahora para que fuera más fácil trazar cada desplazamiento que hacíamos desde que despertábamos hasta que dormíamos. En primer momento, esta actividad puede sonar como sencilla o fácil, pero ya cuando te pones a analizarla o a preguntarte el por qué es cuando vienen las respuestas. Les voy a platicar un poco sobre mi experiencia para que entiendan o puedan comprender a la idea que quiero llegar.
yo todo esto lo veo como una conexión. A veces como bailarines o como, pues sí, como bailarines nos enfocamos en estar en un salón o estar viendo otras ideas. Pero ya cuando llegamos a estar en un momento en el que nos tenemos que acoplar, pues puede llegar a ser o muy fácil o muy sencillo. Yo al croquis, perdón, le puse el nombre de zoológico en casa, porque les pido un momento que se imaginen cómo era su vida antes de la pandemia, cómo despertaban, hacían lo que tenían que hacer y salían de su casa. Llegaban, tenían que hacer lo que tenían que hacer antes de dormir y dormían así durante pues su vida. Ahora, les pido que piensen cómo tuvieron que acoplar todo eso que hacían afuera a su casa, totalmente hacerlo todo en su casa. Sí es algo que nos costó trabajo, que nos tocó acoplarnos. Entonces, por eso yo lo veo como un zoológico, cómo los animales están ahí, incluso unos nacen ahí y mueren ahí, cómo es de que reconocen ya toda la parte en la que están, en la área que están. Entonces, esto yo lo veo como tomar conciencia de nuestro espacio. A veces como bailarines tomamos conciencia espacial en un salón, con nuestros compañeros, pero en la casa como que no le tomamos mucha conciencia, como que vamos al baño, vamos a la cocina, pero son cosas cotidianas que hacemos y no le tomamos tanta importancia. Entonces, al ver este croquis, yo de verdad me impacté porque o me muevo mucho en un tiempo muy pequeño o me muevo casi nada en un tiempo muy largo. Y también eso yo lo veo como una conexión que nos hace como bailarines, como cosas tan cotidianas o peculiares las podemos transformar en baile, en danza o en una representación. Cosas que hacemos que a veces ni siquiera le tomamos pues cuenta o las vemos. Eso fue una de las cosas que en mi experiencia en la primera actividad se me hizo muy importante ver o representar. Le doy la palabra a mis otros compañeros. Sí, Jessy, hola, ¿cómo están? Pues creo que sí es algo muy importante lo que dice Luna porque tuvimos que adaptar todo nuestro horario, nuestras actividades, pero a tu casa, a tus propios espacios y yo me di cuenta que, o sea, sí estoy en mi casa, sí vivo ahí, pero no me había dado cuenta qué recorridos hago o qué tanto he modificado para poder estar en mi propia casa. Era algo muy, muy curioso porque, o sea, yo te podría decir, ay, siempre estoy, por ejemplo, en mi cuarto, pero ahora me he desplazado o he conocido o me he dado la chance y la oportunidad de moverme o estar en diferentes lugares, ángulos o perspectivas de un mismo lugar. Y era muy impresionante porque yo vi el final de mi croquis y eran así un montón de líneas que se cruzaban y era así como dice Luna, creo que pues nos cruzamos mucho y para mí es una conexión muy, muy bonita. Entonces le cedo la palabra a Cris para ver qué nos dice él. Hola. En mi caso fue algo extraño porque cómo influyen las cosas en tu casa al momento de realizar, o sea, por ejemplo, fue extraño porque yo tuve que representar el croquis de dos casas, porque en la primera casa yo vivo con mis papás desde hace mucho tiempo, pero ocurrieron unos problemas ahí hace un tiempo y mi mamá decidió rentar en la misma calle, pero en otra casa, entonces cada vez que yo me levanto en la casa de mi mamá es donde duermo, yo me levanto, hago todas las cosas aquí, no sé, y ya me bajo a comer a la casa de mi papá porque allá es donde todos nos juntamos. Entonces me di cuenta que yo cada vez que me levanto de la cama, voy al baño, voy a la azotea, voy a una esquina, me acuesto, otra vez me paro, bajo a casa de mi papá al refri, me como un rato, platico, me regreso, otra vez me bajo. Entonces yo me di cuenta que soy una persona muy hiperactiva, que necesito demasiado movimiento, estarme desplazando constantemente y soy una persona muy, muy energética. Entonces eso fue como lo que sentí más representado en toda esa actividad. Pues bueno, yo en el croquis me percaté de dos cosas. En primer lugar, es que parece que no nos movemos cuando estamos en nuestra casa, pero en realidad lo hacemos un montón, aunque sean pequeños movimientos, que si del cuarto al baño, que de la cama al escritorio, que de cositas pequeñas. Y también por otro lado me di cuenta de que en la modalidad que estamos teniendo de estudios en línea podemos pasar una cantidad increíble, así ridícula, casi absurda de tiempo frente a la computadora, que sin movernos, y esto
de cierta forma como que también nos afecta física y emocionalmente, ¿no? Estar como todo el tiempo ahí. Entonces, pues no, eso fue de lo que yo me percaté con esta actividad. Muchas gracias, maestra, muchas gracias, chicos. Maestra, no sé si quiera comentar algo más antes porque por ahí tenemos alguna pregunta, pero adelante. Pues tenemos actividades que les queremos presentar un poquito cómo habían sido, así de manera breve como esta. La siguiente tiene que ver con cómo integrábamos los animales en el cuerpo por medio de la improvisación, que nos va a presentar Jessica y que tiene que ver con esta primera actividad, pero ahora con la relación con los animales. Sí, para esta actividad tenías que elegir entre todos los videos que nos dio la maestra, uno que te haya hecho como conectar o que haya sentido así como un clic inmediato. Por ejemplo, en mi caso fue el búho. Y teníamos que ver como más allá de solo un simple animal encerrado. Tenías que ver como la idea, porque eso era, o sea, nosotros teníamos que improvisar con ese animal, con ese video, y no era de copiar tal cual los movimientos o, ay, soy un chango y pues, o sea, no tal cual, sino que fueras como, que realmente te conectaras y que lo sintieras. Y por ejemplo, en mi caso, como fue un búho, a mi título del video le puse observado y observador, porque creo que los búhos son muy inteligentes y vuelan no, o sea, yo hasta estuve investigando y ni siquiera te percatas de su vuelo porque son tan ágiles, tan silenciosos, y creo que así me ha pasado, no sé si a ustedes, de que a veces son observadores en la vida y todo el tiempo estamos observando, y me percaté mucho de eso porque yo observo, pero así como observo, sé que me pueden estar observando a mí inconscientemente, o todo es pues por la observación. Y creo que con la ayuda de la creatividad, la imaginación, nos permitimos ver hasta qué tanto nos sentimos o encerrados o con libertad. Y a ver, quiero escuchar a mis compañeros para ver qué tal si se sintieron ellos. Yo, tuve ahí como que pensar mucho, porque me quedé primero antes de ver los videos, me analicé a mí, cómo me siento con esto de la pandemia, cómo me siento con esto del encierro, qué siente mi cuerpo. Después de identificar cómo sentía mi cuerpo y mi ser, pues ya me puse a ver los videos y iba como descartando. No, siento que no me siento así como una jirafa o no me siento como un búho. Entonces yo el animal que escogí fue, esto puede escucharse como muy raro, ¿no? No me siento como una jirafa o no me siento como un búho, pero es como, más que hacer los movimientos como tal, es como la esencia que te dan los animales, o muy tranquilos, o muy rápidos. Es esa esencia más que el movimiento para que lo puedas transmitir tú en tu cuerpo. Yo el animal que escogí fue la pantera negra, como que con todo esto del encierro, con toda la pandemia y con lo que yo tuve que trabajar para estar aquí en la casa, la pantera como el animal que yo me sentía, como el animal con el que me podía identificar en esencia y en movimiento. En mi caso esa actividad fue extraña porque fue de hecho la primera improvisación que empezamos a grabar, y para mí fue extraño, o sea, me preguntaba cómo voy a incorporar un animal en mi cuerpo, porque yo tenía como una forma más específica de bailar, como otra idea de lo que era danzar. Entonces empecé a pensar cómo me identificaba con un águila, que fue lo que yo elegí. Entonces yo veía los videos y a mí lo que me hacía sentir esa águila era libertad, me hacía sentir decisión, porque, o sea, yo observaba cómo las águilas tenían como que eso de cazar, pero de una forma como planificada, como muy estructurada y precisa lo que iban a hacer. Y yo en ese momento me sentía así, yo sentía que era como muy planificador de lo que iba a hacer en la vida y ahora que sigue. Y así fue como sentí que me identifiqué con el águila. A mí esta actividad me permitió llevar como mi lado salvaje aquí a mi flor, a mi piel,
y dejar de sentirme tan encerrada, comenzar a sentirme como realmente libre. Con toda la pandemia me sentía como muy frustrada, muy encerrada, muy pequeña, y con esta actividad me permití ser libre. Y bueno, yo elegí al ocelote, y es que para mí los felinos, especialmente los felinos que son cazadores, pero que también son pequeños, son los que me definen más. Y esta actividad pues me permitió acercarme a este lado salvaje mío, dejarlo fluir y no controlarlo todo, porque yo soy una persona muy controladora desde mis danzas hasta mis pequeñas cosas del día a día, entonces me permitió ser un poco más salvaje, libre y dejarme fluir. Muy bien. Para hacer como una aclaración, todos los animales que los trabajaron a partir de la observación de unos videos, pero eran videos de animales del zoológico de Morelia, ¿no? O sea, eran animales encerrados, igual que encerrados estábamos nosotros, ¿no? Entonces, por eso, a partir de ahí, esta actividad de identificarse. Y entonces ahora, la siguiente cosa de la que queríamos platicarles era sobre otra actividad que es la de observar a los animales de afuera que nos va a presentar Cristian. Bueno, esta actividad trataba, lo que teníamos que hacer era asomarnos en nuestra ventana, observar a los animales que corrían y volaban libremente afuera y poner atención en lo que sentíamos, lo que pensábamos y las emociones que nos hacían sentir por el contraste que nosotros estábamos teniendo, ya que nosotros estábamos encerrados y ellos estaban en libertad. A mí, en mi experiencia, yo lo que más observo al estar afuera o asomarme por la ventana son aves, porque enfrente de mi casa tengo árboles y tengo como que un poquito de naturaleza. Entonces a mí lo que me hacían sentir esas aves eran mucha alegría, mucha paz, mucha tranquilidad conmigo mismo, pero a la vez al momento de observarlos era como un contraste porque me hacía sentir ansioso, como estresado, porque yo no podía hacer lo que ellas estaban haciendo. Entonces era un contraste como que me hacía sentir triste, que me hacía sentir como depresivo en ese momento, porque también las observaba y cómo ellas podían estar en un mismo lugar varias aves y nosotros en ese momento no podíamos estar varias personas juntas. Yo quería abrazar, besar personas y aparte me daba como un ejemplo de cómo ellas viven despreocupadas, en paz, porque en ese momento yo estaba muy estresado porque como los medios de comunicación, las noticias estaban como que bombardeándonos con esto nuevo de la pandemia, entonces mi mente no estaba quietada. Entonces era lo que yo admiraba de las aves, porque ellas pueden estar libremente volando sin preocuparse como nosotros lo estábamos haciendo. Yo en esta parte la verdad es que sí le sufrí. Me costó mucho trabajo porque no entiendo por qué en ese momento no se escuchaba ningún animal. De verdad, en la casa en la ventana era la única parte donde pues yo me puedo fijar hacia afuera y ver lo que pasa alrededor, pero no se escuchaba ni los pájaros, ni el perro que a veces ladra del vecino, nada. Todo estaba tan tranquilo que yo me frustré, dije, ¿por qué? Ya después me puse como a entender y dije, bueno, a lo mejor la misma tranquilidad de que no hay tantos humanos afuera, de que no hay tanto desastre de carros, hace que los mismos animales pues se sientan tranquilos, que no hay como que sacar o no sé, de verdad eso se me hizo muy curioso y de verdad muy impresionante que no se escuchara nada, ni pájaros, ni perros, nada, está todo tan tranquilo que esta fue una de las partes que a mí más como que me costó trabajo entender. En mi caso también, cuando nos tocó hacer esta actividad, así no había ruido, no había personas, no había carros, no había perritos, o sea, realmente no había nada y dije, me voy a fijar en los insectos, de verdad no pasaba nada, de verdad. Y ya me estaba rindiendo en entregar así la tarea de, pues ya no. Y en eso me asomé y vi pasar un señor con un caballo y fue como una reflexión muy grande para mí porque yo lo vi afuera y pues por la pandemia pues no podemos salir o no podemos salir pues y me quedaba pensando, ok, él está afuera y yo estoy adentro, pero ¿qué tanta libertad tenemos?
él puede estar afuera, pero tiene que estar como trabajando o tiene que estar a lo que su dueño le diga. Y yo no, o sea, yo puedo estar en mi casa encerrada, sintiéndome como los animales en el zoológico, pero tengo la libertad de pensar, tengo la libertad de moverme como por donde yo quiera, de comer o sea, ¿me explico? Y esa fue para mí como algo que me marcó muchísimo y fue así de, no me puedo estar, en mi caso, no, me ayudó para no estresarme y poder valorar muchísimas cosas, poder valorar estar en mi casa con mis seres queridos y aunque me sintiera encerrada o así, valoraba muchísimo eso. Y fue como una reflexión muy grande que tuve al ver al caballo y al verme a mí en otro plano así como de, wow, ¿qué está pasando? Bueno, ahorita que escuché a Jessie y a Luna, me siento de cierta forma afortunada porque desde mi ventana se pueden ver muchos animales. Hay un árbol muy grande, entonces siempre hay como pajaritos cantando, pajaritos de colores, colibríes, mariposas, lagartijas. E incluso ese día que me puse a observar, pude ver un halcón volando por un cerrito que también puedo ver desde mi ventana. Entonces, yo me sentía tan feliz y con tanta paz viéndolos, pero al mismo tiempo empezó a crecer como un sentimiento negativo de envidia por querer ser uno de ellos, por querer salirme por la ventana y ponerme a volar, a dar vueltas, a buscar una presa como el halcón, ¿no? Y no preocuparme, ser libre, no pensar en que estamos encerrados por una pandemia que vino desde el otro lado del mundo, ¿no? Al mismo tiempo con esta actividad sentí mucha pena por los animales del zoológico, por saber que la mayoría de ellos están en peligro, que nosotros somos los responsables. Sentí mucha pena y paz al mismo tiempo. Bueno, pues a partir de estas reflexiones que empezaron a salir al observar los animales que estaban en nuestro entorno inmediato libres y en contraste con nuestro cautiverio, también armamos otra actividad en esta asociación entre los animales y nosotros y entre la libertad y el cautiverio y el encierro, que fue pues tema de todo el trabajo. Y entonces, ahora María José les va a comentar sobre otra actividad que es trabajar con un animal en cautiverio y con un animal en libertad. Bueno, pues realizamos esta actividad que trataba de intentar meter ciertos segmentos de nuestro cuerpo en algún lugar donde no cupieran bien. Por ejemplo, yo metí una mano que sí en un vaso y un pie que debajo de mi cama, y hacer que estos segmentos se convirtieran en nuestro cuerpo entero y a la vez que se convirtieran en nuestro animal, en el animal que habíamos elegido. Pero no solo esto, sino que ya habíamos estado observando a nuestro animal en cautiverio y a nuestro animal en libertad, y lo que hicimos fue representar los movimientos más pequeños de él en estos dos estados. Ahora les voy a contar un poco de mi experiencia que tuve, y es que me di cuenta de que mi animal, el ocelote, en cautiverio siempre se le ve de día y se le ve muy aletargado porque a esas horas los alimentan, ¿no? Pero en libertad estos son animales nocturnos, entonces de noche siempre están mucho más activos que de día. Esto provocaba que cuando yo lo veía en cautiverio se viera así como muy triste, muy bajoneado por ser de día, y en libertad pues bastante mucho más activo. Y esto fue lo que intenté representar mediante mis improvisaciones. Por eso las grabé incluso una de día y la otra de noche, una en un lugar súper luminoso, que sí en un vaso de cristal y todo, y la otra en el lugar más oscuro que pude encontrar de mi casa, que fue debajo de mi cama. Y también al mismo tiempo intenté hacer algo muy contrario y utilizar una parte muy
digamos, con mucha movilidad, como la mano para representar a mi animal en cautiverio, y una con no tanta movilidad, que fue mi pie, para representarlo en libertad. Y es que incluso con este contraste, mi mano se veía pues triste, aletargada, sola, mientras que mi pie se veía con más movilidad. Y siento que así mismo somos los humanos, ¿no? Cuando nos vemos obligados a estar encerrados, todo lo hacemos más lento, con menos ganas. Y cuando salimos, cuando bailamos, cuando estamos en nuestro entorno y cuando estamos con más personas, tenemos más energía, y esto es algo que no debemos de perder a pesar de las circunstancias en las que estamos viviendo, y fue lo que me llevé de esta actividad. Fue la que más me conmovió. Yo me he puesto mucho a pensar esta sensación que nos vino a dar la pandemia, porque sí, nos vino a parar muchas cosas, en realidad muchas cosas, pero creo que también nos dio mucho la oportunidad de hacer nuevas cosas. Como esta parte de un autoconocimiento, yo lo veo a esta actividad como un autoconocimiento, porque, bueno, yo pues, soy muy grande, mis extremidades son muy grandes, entonces en primer momento dije, ay, meterle algo pequeño, como que yo misma me quise cerrar y dije, no, voy a darme la oportunidad de jugar de cosas que no puedo hacer en un salón de baile, en un salón de danza, que sí las puedo hacer aquí, ahorita en el salón. Voy a darme esta oportunidad de adaptabilidad. Entonces, en primer momento uno a veces quiere controlar mucho lo que hace en movimiento, y a veces, aunque no nos podamos ver como frente a frente, vemos los segmentos de nuestras extremidades y sabemos más o menos lo que estamos haciendo. A la hora de que yo me metí en algo muy pequeño, pues no alcanzaba a ver qué hacía mi mano, pero sí a sentir. Entonces me di esa oportunidad de esa esencia que yo escogí como animal, dejarla que se fuera a mi mano y que esa fuera lo que representara, sin yo verla, sentirla. Y creo que el resultado que salió en ese video o en esa exploración me gustó mucho, porque como comentaba, es un autoconocimiento de algo que yo no sabía que a lo mejor podía hacer, y que gracias a esto me di la oportunidad de entenderlo. Yo para mi animal de búho, para hacer esta actividad me puse como en un pequeño segmento de mi closet, o sea, quité todos los ganchos, la ropa, todo eso, y me metí y dije, no manches, o sea, si yo me siento así como ocupo como más de espacio, ya me imagino cómo sentirán los animales o cualquier otra persona en diferentes circunstancias. Entonces dejé que así como Luna que conectarme y que el sentimiento se llenara por todo mi cuerpo, por todo el sentir de cómo sería yo estar encerrada realmente, si fuera el búho o si fuera yo misma, cómo me sentiría. Entonces sí, ya después al ver mis videos, porque pues yo los estaba grabando y ya después lo vi cuando se lo mandé a la maestra, sí, hasta mi esencia o mis gestos cambiaron muchísimo. Creo que sí era así como cabizbaja o como de, ¿qué puedo hacer con estando aquí? Tengo que aprovecharlo, pero sé que hay más. Y cuando grabé en libertad, hasta incluso dije, no, pues me quiero poner otra ropa, quiero realmente, o sea, sentirme bien y libre. Entonces me cambié de ropa, me puse un vestido y luego cambió mi semblante. Aún estando en ese pequeño lugar, le pude ver la perspectiva muy diferente y hice movimientos que dije, no manches, o sea, estando en un cachito así, o sea, como de este tamañito, pude lograr movimientos tan grandes, tan fluidos, tan libres, que creo que sí, yo sí pude conectarme mucho con mi animal, pude representarlo a mi perspectiva y me gustó mucho. Yo en mi caso creo que es lo que trabajamos mutuamente todos, fue sentir más empatía, porque en mi caso el águila se notaba muchísimo la diferencia de cuando estaba en libertad y cuando estaba en cautiverio, porque cuando estaba en libertad se muestra muy activo o vuela, a cada rato está haciendo diferentes actividades, pero cuando está en cautiverio ya no se muestra imponente como se muestra en los cielos, ya no se muestra alegre, ya no se muestra muy triste, se ve. Así es como yo me sentía, o sea, yo cada vez que
en ese tiempo cuando amanecía, yo ya quería que llegara la noche para que ya siguiera, para ver qué pasa el siguiente día. Y siento que eso es lo que pasaba también con el águila, que solamente estaba ahí, simplemente ya no vivía feliz, pero simplemente estaba ocupando un espacio o ocupando en ese momento, pues, entretenimiento. Y yo en mi caso utilicé mi pie y utilicé un tambo donde puse mi pie y sí me sentía muy limitado porque era un espacio muy pequeño donde podía solamente mover mi pie y siento que es así es como se sienten los animales cuando están en cautiverio. En mi caso, el águila, que no se puede mover, que no se puede expandir, que no se puede expresar como realmente ellos lo hacen en la naturaleza. Muy bien, pues pues muchas gracias por compartirnos ahora sí que a profundidad el proceso que vivieron, la experiencia personal de cada uno, por lo que podemos entender, este proyecto se generó como a partir de actividades o de tareas que les fueron encargados por la maestra, no sé si entendemos así, y luego me gustaría saber, y creo que al público también que nos está escuchando y viendo, ¿qué pasa con esta conjunción de actividades? ¿Cómo se deciden ensamblar? En qué momento estas actividades forman un todo, ¿no? Y se convierten en un solo proyecto o espectáculo. No sé si la maestra o alguno de ustedes, chicos, quiera comentarnos al respecto. Pues si quieren yo doy entrada y después ustedes pueden decir un poco cuál era el hilo conductor. La parte de la edición, digamos que fue lo que hizo que todos los materiales que prepararon y que estuvieron trabajando, la hice yo, justo con la idea de visualmente y a partir de los textos que escribía cada quien, dar cuenta de todo ese proceso. Un poco también en la idea de tratar de romper esta separación entre el proceso y la obra, que es algo que a veces que a nosotros nos gusta explorar, que es la importancia que tiene el estar en el proceso, que eso se penetre y cuele en la obra. Entonces, un poco eso fue la idea, digamos, que en el proceso de edición permitió conjuntar todos estos materiales que eran pequeñas videos, pequeñas grabaciones, si pudieron escuchar también de los sonidos de las casas, y con todo esto se fue integrando la edición material, ¿no? Para presentarlo ya como una obra de principio a fin. Pero también había un hilo conductor, porque no eran actividades aisladas, o sea, había un hilo conductor durante todo el trabajo que pretendía justo provocar de cierta manera, y ahí es donde creo que ustedes pueden platicarnos cómo les provocaba y cómo ustedes entendieron este hilo conductor de toda la obra. ¿Quién se anima? ¿Quién dice yo? ¿Quién se anima? Jessica, Cristian, ahí está. Cristian, va. Pues creo que básicamente el hilo conductor que tuvimos fue conectar, bueno, yo siento que es lo que yo estaba diciendo acerca de la empatía, conectar esto que sienten los animales, esto que nosotros estábamos sintiendo en este momento, que es algo que no solemos pasar, no es algo nuevo, desarrollar como esa capacidad de entender más cómo es que se sienten ellos cuando están en el zoológico, cuando los retiran de su espacio, porque nosotros, en nuestro caso, a nosotros nos encantaba estar en la universidad, nos encantaba tener contacto con todos, estar en el salón, y es lo que hacen los animales, o sea, viven naturalmente lo que ellos tienen que vivir, y cuando los ponen en una zona de cautiverio, ya pierden esa esencia, están tristes, están en depresión, y eso es como nosotros nos estábamos sintiendo. Estábamos
nos habían sacado de nuestra zona de confort, pero al final todo esto es una buena experiencia porque aprendemos a vivir de otra manera, aprendemos a apreciar más las cosas, a convivir más. Sí, creo que aparte, ay, perdón, también como para agregar, creo que todo esto nos hace ser más conscientes, o a menos a mí me hizo ser más consciente y yo soy muy amante de los animales y de todo ser vivo y de todo, pero creo que como que te ayuda o nos ayudó a abrir aún así más los ojos, a ver de un animal a pasarlo a nosotros para tener esa conciencia de sensorial, de en todo aspecto, porque creo que nos llegó más allá de solamente moverte, sino que creo que nos llegó muy adentro de nosotros. Sí, a mí, bueno, en primer momento todos nos preguntábamos como, ¿qué vamos a hacer en la materia? Porque como lo comentaba en un principio la maestra, estábamos trabajando improvisación de contacto, entonces al momento de que llega esto de quedarnos en la casa, todos quedamos como, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que va a seguir? Y cuando, por decir a mí, personalmente llegó la primera actividad, sí te llega esta pregunta de, ¿y por qué animales? Pero ya cuando empiezas a unir una actividad con otra y con otra, te empieza a dar mucho sentido. Y ese, como lo comentaba el compañero Cristian, pues es como se sienten los animales en cautiverio. En este perdón, en este estuvimos trabajando pues con los animales del zoológico de Morelia y pues tiene mucho sentido porque ellos están encerrados y nosotros pues nos encerraron porque no fue como una decisión que tomáramos porque queríamos, sino una decisión que se tuvo que hacer y es básicamente lo que viven los animales en ese momento. Ellos no eligen, yo nazco y quiero estar en el zoológico de Morelia toda mi vida. No, es una decisión que toman otras personas o otras situaciones que tienen que estar en el momento y que es lo que se tiene que vivir en el momento. Yo personalmente creo que la maestra le dio justo en el clavo de lo que necesitábamos para salir del estado que todos teníamos de estar encerrados, ¿no? Y nos permitió como ser mucho más empáticos y la primera actividad tú decías, bueno, ¿y para qué? Y la segunda era de, maestra, ¿todo bien? Y la tercera todavía no estabas muy seguro de a qué iba, pero ya la cuarta era como de, ya tiene bastante sentido. Y así hasta que terminamos formando algo como bastante grande que fue muy bonito, la verdad. Pues muchísimas gracias, muchas gracias por por compartirnos, ¿no? Este proceso. Algo es muy interesante que comentó la maestra es que nos presentaron un proceso producto que es bien rico porque aparte con todo lo que está en la edición, pudimos guiarnos y llevarnos un poco con este proceso. Justamente en el mismo producto existe el hecho de que comparten ustedes cómo vivieron este proceso. Entonces eso en lo personal me pareció algo muy interesante, muy enriquecedor, el ver un producto en donde uno mismo va entrando con ustedes en el proceso. Entonces, pues, muchas gracias por habernos acompañado en este festival. Antes de cerrar, no sé si quiera la maestra o alguno de ustedes, chicos, dar algún comentario de cierre ya para despedirnos. No sé si alguien quiera decir algo más. Cristian. Dale, Cristian. Ok. En general, a mí todo ese proceso fue una actividad que me gustó muchísimo porque fue una forma diferente de abordar la danza, una forma no típica, porque, por ejemplo, en mi caso, a mí al principio fue muy extraño, dije, ¿cómo voy a incorporar un águila en mi cuerpo? Y no, siento que casi no pude cumplir con ese propósito en la primera actividad, porque me recurrí como a lo que yo sabía hacer, lo que a mí me hacía sentir bien, pero ya durante el proceso fue que aprendí como a tocar otras partes de mi cuerpo, a mover otras partes de otra forma, no la forma típica en la que yo me movía. Entonces aprendí a salirme de mi zona de confort, que creo que es algo muy enriquecedor en la vida de todas las personas.
Muy bien, pues para mí fue muy interesante ir viendo el trabajo que iban desarrollando cada uno y cada una, y ver cómo se iban transformando, ¿no? Desde esta incertidumbre hasta de pronto unas reflexiones muy, muy profundas. Entonces, fue muy, muy bonito ir construyendo este trabajo colectivo y al mismo tiempo aislado, porque nadie sabía lo que estaba haciendo el resto, ¿no? Solo yo. Entonces, eso fue muy, muy interesante. Pues, y muchísimas gracias por la invitación. Hemos estado ahí también atendiendo otras actividades que organizaron, y muchas gracias por permitirnos estar aquí en este espacio y abrir a que estudiantes y profes de distintas universidades nos juntemos y nos escuchemos. Entonces, pues felicidades por todo el evento y muchas gracias. Al contrario, les agradecemos muchísimo por haber atendido al llamado, por haber por estar con nosotros aquí en este festival. Nuevamente agradecemos a la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo por su presencia, por su participación. Muchas gracias, maestra. Le pedimos que haga extensivo este agradecimiento a la facultad, a la universidad, y a el resto del equipo que formó parte o que forma parte de este proyecto. Por ahí tenemos unos comentarios, por ahí la Stacy Alvarado dice: qué padre escuchar su experiencia, compañeros. Yareli Muñoz: disfruté mucho sus exploraciones y descubrimientos, felicidades por su trabajo de dirección y edición a la maestra Alejandra. Por ahí la maestra Yanira, directora de nuestra facultad, que considera que fue la oportunidad de darle importancia y hacer consciente lo sensorial y transformarlo en propuesta, que a fin de cuentas es con lo que trabajamos, ¿no? Los artistas, con los sentidos, con las sensaciones, y con toda esta situación de que nos está generando una nueva manera de generar propuestas, y qué padre que podamos compartirla, y a pesar de estar en diferentes lugares territoriales, podamos compartir, podamos explorar otras dimensiones, ¿no? Del arte escénico. Nuevamente, muchas gracias, y pues los invitamos a todos aquellos que nos escuchan y que nos ven a seguir con las actividades del Sexto Festival Internacional Universitario de las Artes Escénicas, FAE UANL 2020. Muchas gracias y que tengan todos una bonita tarde. Muchas gracias. 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 Gracias.